Bueno, señores estudiantes, seguimos con la segunda parte de lo que es Biología 3. Ya hemos hablado de los biomas, de los diferentes tipos de biomas que hay. Sabemos que un bioma es una forma de vida, correcto, cuya fauna y flora dependen de ciertas condiciones climáticas. Vimos las selvas amazónicas, vimos los desiertos, vimos las estepas, las tundras. Tenemos muchos otros ejemplos también de lo que son biomas. Muy bien, eso fue a nivel general. Nos ubicamos también en el globo terrestre, para los que sepan lo que es una latitud, una longitud, un trópico de Cáncer, y nos ubicamos geográficamente para saber por qué razón esos biomas son tan diversos. Si nos damos cuenta, la región tropical está en el centro, en el Ecuador. Y a medida que nos alejamos del Ecuador, los biomas van cambiando. Se van haciendo más fríos, más fríos, más fríos, más fríos y terminan en temperaturas menores a 0 grados centígrados. Asimismo, la flora y fauna, que en la selva tropical es diversa y abundante, cada vez va cambiando y va disminuyendo su cantidad. Quiero que se tomen esa idea, ¿no? Ahora vamos a hablar, ya que hablamos de la biodiversidad a nivel mundial, ahora nos vamos a referir a la biodiversidad en el Ecuador. Vamos a hablar específicamente de nuestro país. A nivel turístico se habla mucho de que el Ecuador es un país con una biodiversidad que va desde el mar, subes a la sierra en unas horas, ya encuentras un clima totalmente diferente al mar, con una flora y fauna diferente, luego bajas a la cordillera por el oriente y ya tienes selva. Se habla de que el Ecuador es un país biodiverso porque tiene playas, tiene selva, tiene estepas, tiene páramos, tiene nevados, por eso se habla de la biodiversidad. Y en cada hábitat o en cada uno de esos medios ambientes hay flora diferente y fauna diferente. Por ejemplo, si es que vamos, por ejemplo, a los páramos, correcto, ya no vamos a encontrar focas, no vamos a encontrar ciertos venados, por ejemplo, ya encontraremos llamas, encontraremos otro tipo de vegetación como musgos. Por eso se habla de que el Ecuador es megadiverso. Hace falta nomás ir desde, por poner un ejemplo, desde Salinas, que está a nivel del mar, uno se adentra al Ecuador y va subiendo, sube la cordillera y ya ve cómo va cambiando la vegetación y la fauna. Y hasta puedes llegar hasta el Chimborazo, donde ya hay hielos, donde ya está la estepa, donde están los musgos, donde están solo las llamas y los borregos. Y si sigues avanzando hacia el este, ahora te toca bajar nuevamente y llegas a la selva, donde hay tigres, monos, leones, culebras, etc. Esa biodiversidad no la tiene cualquier país. Por ejemplo, voy a poner Australia de ejemplo. Australia es un país muchísimo más grande que el Ecuador, pero no tiene esa biodiversidad de playa, zona templada, zonas nevadas y zonas selvas. El bioma principal de Australia está entre el desierto, la sabana, más no la selva tropical. Pero ¿qué es la biodiversidad? Aproximadamente, yo en otras clases he dicho que la vida comenzó aproximadamente hace 5.000 millones de años. Bueno, aquí habla de 4.000 millones de años en el tiempo. Aunque ustedes no lo crean, no es tanto tampoco. Si consideramos que el Big Bang fue hace más de 20.000 millones de años. Pero no vamos a discutir eso por el momento, ¿correcto? Esta biodiversidad del Ecuador hace que tengamos, como lo hemos dicho, diferente flora y fauna, y es lo que lo hace muy atractivo, ¿no? Correcto. Dice, gracias a la biodiversidad del Ecuador, en la actualidad existen aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de especies diferentes que forman parte de la biosfera. ¿Por qué entre 1 y 2,5 millones? Debemos de contar desde los bichitos, desde las pulguitas, que son fauna, hasta los animales más grandes, como es una llama, como es una oveja, como es un caballo, etc. Todas esas formas de vida, esas las animales. Y si sumamos las vegetales, que son las microalgas, las plantas, los bananos, los árboles, etc. Si sumamos todo eso, vamos a llegar a los 2 millones de especies diferentes. Correcto.
Y aquí para explicar la biodiversidad tenemos un cuadro, ¿correcto? Ustedes saben que hay varios reinos, el reino de las móneras, de los protistas, los hongos, y de ahí pasamos a formas de vida un poco más evolucionadas como las plantas y terminamos con los animales. Quiero recordarles lo que es una célula procariota y una célula eucariota. Procariotas son todas aquellas células que no tienen núcleo y las eucariotas son las células que tienen núcleo. Por esa razón encontramos células eucariotas en las plantas, en los animales, en los hongos. Pero en las móneras, que son organismos unicelulares, a veces no encontramos núcleo, nunca encontramos núcleo. Y aquí a la extrema derecha cuenta el número de especies. Por ejemplo, hongos, hay entre 74.000 y 120.000 especies de hongos, imagínense ustedes. Claro, esa cantidad está distribuida en las diferentes zonas del Ecuador, costa, sierra, oriente, región insular. Vean, me olvidaba hasta de las Islas Galápagos, que es otra biodiversidad del Ecuador. Bien, fíjense ustedes, es muy importante recordar que no solamente contamos en el Ecuador continental con la costa, sierra y oriente. También tenemos a las Islas Galápagos con una flora y fauna única en el mundo, como ustedes sabrán, ¿no? Por ejemplo, el número de especies animales en el Ecuador, estamos hablando de aproximadamente 1.300.000 especies. Repito, estas especies van desde las pulguitas microscópicas, por poner un ejemplo, desde los escarabajos, las hormigas, diferentes especies de hormigas, diferentes especies de escarabajos, hasta los animales más evolucionados, como son monos, cuántas especies de monos hay, correcto, todo aquello, correcto. Por ejemplo, aquí tenemos este creo que es un chapulete. Tenemos un chapulete, hay varias variedades de chapulete, su primo hermano es el saltamontes, por ejemplo, bastante, pero son insectos, correcto. Y se habla siempre de una diversidad biológica que se llama biodiversidad o diversidad de la vida. Y la vida está representada por animales, por plantas, ¿correcto? Está representada también por el mundo microscópico, como algas, bacterias, etcétera, que no los podemos ver, ¿correcto? Todo eso corresponde a la biodiversidad del Ecuador. Toda esta biodiversidad, ¿de qué es resultado? De una palabrita que se llama evolución, y la he sombreado aquí. En los años 1800, quien visitó las Islas Galápagos fue un famoso, bueno, en ese tiempo no era famoso todavía, un naturista llamado Charles Darwin. Charles Darwin se embarcó en un barco llamado el Beagle. La misión del Beagle era coleccionar, antes que nada, el Beagle era un barco británico del Reino Unido. El Reino Unido tiene la Academia de Ciencias todavía. Y la Academia de Ciencias le encargó al Beagle hacer un recorrido por el mundo. Pero dentro de su tripulación logró embarcarse Charles Darwin como biólogo. Y eso le dio la oportunidad de recorrer el mundo entero, desde Inglaterra, dio la vuelta al mundo, se demoraron años, eso sí, y él pudo investigar y pudo darse cuenta de que los seres evolucionan según el lugar, evolucionan según las necesidades. Por ejemplo, él notó que los animales bioacuáticos, como un pato, ellos no tienen las patitas como las gallinas, sino tienen unas patitas con unas membranas interdactilares. E hizo una palabra famosa, la necesidad hacia el órgano. Como los patitos necesitan nadar, ellos no tienen sus patitas como las gallinas, así, sino que tienen huellas interdactilares, tienen algo así. Todos hemos visto las patitas de un pato. Entonces, Darwin introdujo esta palabra de evolución. Evolución, en un término sencillo, significa ir cambiando en función del tiempo, acorde a las necesidades. La humanidad ha evolucionado también de diferentes formas, en su forma de pensamiento, ha ido cambiando en su forma de pensamiento. Nosotros evolucionamos desde que nacemos hasta que llegamos a una edad adulta y evoluciona o cambia nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, conforme somos influidos por un ambiente. ¿Correcto?
La biodiversidad es el resultado de la evolución de las especies. Esta palabra, la evolución de las especies, y vuelvo a mencionar a Charles Darwin, del que me olvidé, él luego de su recorrido en el Beagle por el mundo, bueno, escribió. Y él tiene un libro famoso que se llama justamente La evolución de las especies, en el que él sostiene que las especies van evolucionando según el bioma donde se encuentren, según la necesidad donde se encuentren. Por ejemplo, él en ciertos lugares ve iguanas que no nadan, pero fue a las Galápagos y hay especies únicas de iguanas que pueden nadar y pueden adaptarse tranquilamente al agua salina de mar. Correcto. La biodiversidad es máxima en las selvas tropicales. En el primer video dijimos que las selvas tropicales, dado su humedad, dada su temperatura, son las zonas más biodiversas. Y conforme nos alejábamos del Ecuador, iba cambiando y también disminuyendo esta biomasa, tanto la flora como la fauna, que no significa que no exista. Yo digo, va disminuyendo. Correcto. La biodiversidad en sí es la riqueza que tiene este planeta Tierra. Y se habla por eso de que desde el punto de vista biodiverso el Ecuador es un país rico porque poseemos gran variedad. Un ejemplo son las orquídeas. Se habla de que en el Ecuador hay más de 1000 especies de orquídeas. Eso pertenece a lo que es la biodiversidad. Ecuador, un país megadiverso. Miren ustedes, yo cité las 3 regiones del Ecuador y luego la cuarta. Tenemos aquí, por ejemplo, a la derecha un piquero patas azules de las Islas Galápagos. Pero quienes han ido a la provincia de Manabí y a veces en Salinas podemos ver estos piqueros patas azules que emigran, vienen desde las Islas Galápagos volando y nadando y suelen llegar a nuestras costas. Tenemos la región costa, quien no ha ido a la playa, con una biodiversidad diferente tanto en animales como en plantas. Allí encontramos cocos, por ejemplo, en los Andes o en la sierra no encontramos cocos, peor en el oriente. Encontramos una comida diferente, producto de esta biodiversidad. Si subimos a la sierra nos encontramos con los Andes, podemos ver grandes volcanes como el Chimborazo, grandes nevados como la Antisana. Y si vamos a la selva amazónica, ni hablar, encontramos selva. Eso no hace falta mucho ser explícito porque lo vemos todos los días a través de la televisión. Correcto. Miren, por ejemplo, hay en loros hay pericos, por ejemplo, hay lo que le llaman viviñas, hay el papagayo también, que son primos hermanos. Ellos son animales prensiles. Se llaman animales prensiles porque sus patitas se prensan contra una rama, si es que ustedes se han dado cuenta. Por eso se llaman prensiles. Otros animales prensiles pueden ser las ardillas, que se prensan sus uñitas contra los troncos de los árboles. Ranas o anfibios tenemos una diversidad diferente. La medicina está descubriendo en las toxinas que emiten la piel de las ranas o en las sustancias que emiten la piel de las ranas algunos antimicóticos, algunas medicinas. Correcto. La flora, en lo que se refiere a las plantas vasculares, tenemos aproximadamente 17.058 especies. Entonces, ustedes se han dado cuenta de que tener 17.000 especies, si las pusiéramos en fila, imagínense ustedes la gran cantidad, creo que no alcanzaríamos a ver todas las especies en un solo museo. Se habla de que el Ecuador es el país con mayor cantidad de peces, anfibios, reptiles en variedad en Sudamérica, dado que pertenece a un bioma de selva tropical. La importancia de la biodiversidad. La biodiversidad es muy importante desde muchos temas en realidad. Un país biodiverso es un país rico. Un país que no tiene biodiversidad, imaginémonos nosotros, por ejemplo, un país que está totalmente al norte, como puede ser Islandia, donde solo hay hielo, tiene una biodiversidad mucho menor. No significa que no tenga, pero lo hace menos atractivo que un país como el Ecuador, donde demostramos que tenemos mar, tenemos los Andes, tenemos la selva, tenemos las Galápagos, y eso le da una importancia terrible y vamos a ver en qué desencadena esa importancia. ¿Correcto? Sin embargo, toda esta biodiversidad es afectada por el hombre.
Se habla de una importancia social, de una importancia económica y de una importancia ambiental. ¿Qué es la importancia social en este caso? Se habla de que los seres humanos somos representantes de muchos ecosistemas y de la biodiversidad que en ellos abarca. Por eso se habla de biodiversidad social. Correcto. Una biodiversidad social o de la importancia social de la biodiversidad radica en la agricultura, por ejemplo. Nosotros podemos modificar, el hombre puede modificar esa biodiversidad para bien o para mal, mejorarla o dañarla. ¿Correcto? Por eso se habla de una importancia social. Y lo principal es que se habla de que la biodiversidad en el Ecuador debe ser sustentable o autosustentable, es decir, que se sostiene a sí mismo. Si yo tengo una plantación de banano, yo la puedo hacer autosustentable. ¿Qué significa? Que esa biodiversidad de banano yo la mantengo. Planta que se muere, sale una planta nueva de la anterior, de la que se muere, y así se va reemplazando. Por eso se habla de una sostenibilidad. Se habla de una importancia económica, ¿correcto? ¿Por qué? Porque una biodiversidad desencadena en una agricultura a veces mucho más diversa. Solamente en la costa se puede sembrar, por poner ejemplo, banano, cacao, café, arroz, frutas, piñas, naranjas, melones, sandías, por poner un ejemplo. Gracias a esa biodiversidad podemos poseer ganado vacuno, ganado equino, correcto, borregos, etcétera, los pollos, por decirles algo, camarones, ni hablar de la importancia camaronera, correcto. Y esa biodiversidad nos hace muy ricos en realidad. Tiene una importancia ambiental porque los seres humanos la usamos en nuestra vida cotidiana para alimentarnos, la medicina. Miren que producto de nuestra biodiversidad hay una medicina famosa aquí que se llama el BIRM. B grande, ¿no? R y M. Se dice que es un bioregulador del sistema inmunológico. Ese BIRM se saca de una plantita que se llama la dulcamara y se le han atribuido muchos poderes curativos, por ejemplo, contra la diabetes. Se dice que refuerza nuestro sistema inmune y reforzado nuestro sistema inmune, no seremos presa fácil de cualquier enfermedad. ¿Correcto? Hay otras plantas, por ejemplo, aquí se siembra girasol, se siembra soya, del que se saca aceite también. Cosa importante de la biodiversidad son las famosas plantas medicinales. Plantas medicinales tenemos la hierba luisa, la dulcamara que la mencioné. Tenemos también a la manzanilla, está la cola de caballo, está la menta, y eso por mencionar algunas. ¿Correcto? ¿Qué más le puedo decir de la biodiversidad en el Ecuador? Bueno, palabras sobran en realidad, correcto. Pero ahora hablemos un poquito más de los recursos naturales que tienen que ver con que a veces afectan la biodiversidad. Los recursos naturales son renovables, otros no renovables, no renovables, y hay unos en la mitad que son potencialmente renovables. Recursos naturales renovables son aquellos que se explotan a una velocidad más lenta que la de su formación. Por ejemplo, un recurso renovable son los bosques, donde yo tengo que ir cosechando los árboles de una forma más lenta en relación a lo que crecen. Doy un ejemplo, por ejemplo, si yo sé que un árbol de Guayacán demora 30 años, bueno, yo tengo que cortar un árbol de Guayacán cada 60 años o cada 80 años para dar lugar a que haya un reemplazo de lo que yo he sacado. Ese es un recurso renovable. Un recurso no renovable es aquel recurso que se explota a un ritmo superior al de su formación. Por ejemplo, un recurso no renovable es el petróleo. El petróleo para formarse ha pasado por miles de millones de años en formación. Sin embargo, el hombre no da lugar a que se forme más petróleo, porque tenemos que esperar miles de millones de años y nosotros sacamos el petróleo de manera indiscriminada porque lo necesitamos y por eso se habla de un recurso no renovable.
La minería de oro, de plata, de cobre, también es un recurso no renovable, porque eso ya no se va a renovar. Esos metales se formaron valga la redundancia, esos metales se formaron durante la formación de la Tierra. Y ya no va a haber otra formación de la Tierra. Entonces, cobre que saqué, oro que saqué, plata que he sacado, no se va a renovar por sí solo. Y tenemos en la mitad, entre los renovables y los no renovables, hay unos que son potencialmente renovables, son aquellos recursos que son renovables siempre y cuando su gestión y explotación no sobrepasen su capacidad de regeneración. ¿Correcto? Dentro de los recursos renovables, no renovables, tenemos los ejemplos. Correcto. Dentro de los recursos renovables tenemos la energía solar, tenemos la energía hidráulica, la energía eólica. La energía mareomotriz significa que hay motores que se mueven conforme llega la marea, o la energía geotérmica. Ejemplo de energía solar, tenemos los paneles solares que las personas ponen en el techo de sus casas. Los paneles solares tienen sustancias que van a absorber la radiación solar y la van a convertir en energía eléctrica almacenada en una batería. Y de esa batería vamos a hacer funcionar la cocina eléctrica, la ducha eléctrica, el televisor, etc. La energía hidráulica como un recurso renovable es aquella energía que utiliza las caídas de agua como una catarata para generar electricidad. La caída de agua es conducida por un ducto, ese ducto termina en unas hélices. Esas hélices son movidas y esa hélice está atada a un dínamo, que es el que genera la energía renovable, la energía eléctrica. Si no, muchos han ido a la presa que está en el Azuay. Tenemos la represa aquí también, Daule Peripa, que son fuentes de energía renovable. ¿Por qué? Porque el agua así se renova. Se acaba, llueve otra vez o podemos recircular el agua también. Hay la energía eólica. Quienes han ido a la ciudad de Loja, a los que salen del aeropuerto, llegan a la cima y ahí ven 3 molinos de viento. Esos 3 molinos de viento se están moviendo constantemente por acción del viento y terminan también generando electricidad. Se llama energía eólica. La palabra eólica viene de Eolo. Eolo en la mitología griega fue el dios de los vientos, el dios griego de los vientos. Ese fue Eolo. Por eso se llama energía eólica. Vemos, por ejemplo, en ciertos techos de fábrica hay unos dispositivos que están girando constantemente. Ellos utilizan la energía eólica, la del viento, para enfriar el interior de ese ambiente. Una energía no renovable tenemos en los minerales metálicos, no metálicos y las rocas industriales. Las rocas industriales son las canteras que sacan cal, por ejemplo. Otra energía no renovable es los combustibles fósiles, petróleo y gas. Otra energía no renovable son los minerales radioactivos. Correcto. La importancia de todo ello es innumerable, porque las fuentes de energía renovables son limpias, son baratas, no contaminantes, por eso dije limpias. En cambio, los recursos no renovables generalmente es altamente contaminante. Se habla de que el Parque Yasuní ha sido contaminado por la Texaco, que extrajo petróleo, y el petróleo es un recurso no renovable. La minería se dice que está acabando con las fuentes naturales de agua, también recurso no renovable. Todo eso por poner ejemplo. Aparte de eso, los recursos no renovables como los combustibles fósiles y los combustibles minerales conllevan a una contaminación ambiental. Ahora, hay 2 tipos de contaminación, pero veamos primero aquí qué es la contaminación. La contaminación es la alteración de las propiedades del aire, del agua, del suelo, de los alimentos, etc. Es decir, que yo contamino algo cuando altero su estado natural. Yo contamino el agua cuando pasa de ser agua pura bebible. Si le echo gasolina, esa agua ya se contaminó y no la voy a poder beber, no la voy a poder consumir, y la vida, los peces que vivían en esa agua tampoco van a poder vivir. Por eso se llama contaminar la palabra, alterar algo. Ahora, hay contaminantes degradables y no degradables.
Los contaminantes degradables son aquellos que se declaran por procesos naturales, tanto físicos como químicos o biológicos. Por ejemplo, hay contaminantes degradables en la agricultura. Por ejemplo, todos aquellos insecticidas, todos estos fungicidas, etcétera, que rocían los aviones, son contaminantes porque van a matar plagas que afectan al banano, por poner un ejemplo. Pero se biodegradan por acción del agua, por acción de la luz solar, y cuando llegan al mar ya no hay rastro de ellos. Por eso se habla de contaminante degradable, que va desapareciendo en función del tiempo. ¿Correcto? Contaminantes químicos, tenemos los agroquímicos, por ejemplo, por poner un ejemplo. También tenemos contaminantes no degradables, que son aquellos que no se degradan por procesos naturales, por tanto es necesario reciclarlos. Un contaminante no degradable famoso son las pilas, por ejemplo, porque las pilas tienen zinc, a veces tienen mercurio, tienen cadmio, y todos esos elementos se degradan en miles de millones de años. Correcto, que en la vida humana eso es una eternidad, en realidad. Entonces son contaminantes no degradables y son contaminantes tóxicos. Otro contaminante no degradable fácilmente es el petróleo. El petróleo contamina y altera todo, por ejemplo, ¿no? Los contaminantes no degradables son aquellos que no se degradan por procesos naturales, sino por tanto hay que reciclarlos. Por eso se habla de reciclar pilas, de reciclar plástico, porque el plástico tiene una vida media de aproximadamente 500 años. Y 500 años en términos humanos es bastante. Entonces, se recurre a reciclar. Por eso se habla en otros términos de reciclar, y ustedes entenderán ahora la importancia del reciclado de los plásticos, de los papeles, de las pilas también. En muchos supermercados podemos ver un recipiente en forma de pila y dice recicle, por favor. ¿Qué significa eso? Que yo uso las pilas de mi control remoto, se gastaron, y si yo las boto a la basura, al medio ambiente, ¿correcto? Ello va a contaminar, va a alterar, porque ese cadmio se va a ir al suelo, se va a ver absorbido y ya contaminará el suelo y no generará buena agricultura. En cambio, si yo lo reciclo, lo mando a un sitio específico, ese sitio específico sabe cómo tratarlo de la forma que cause el menor impacto posible en el ambiente. Se habla de los efectos de gas invernadero, como es el CO2, por poner un ejemplo, el CO2 y los óxidos de nitrógeno. Esos gases hay que tratarlos para que no provoquen lo que se conoce como el calentamiento global por ser gases de efecto invernadero. Esos gases hay que tratarlos y convertirlos en gases no nocivos a través de la química y a través de la física. Los contaminantes no degradables, cuando no son tratados, provocan daños en la salud del ser humano, de los animales y de la vegetación también. He ahí la importancia. Bueno, en el resto del libro hay unas tareas que me gustaría que las lean y las podemos discutir en lo posterior. Creo que he sido bastante explícito, ¿correcto? Con muchos ejemplos en realidad. Se habla de medidas correctoras. El hombre toma medidas correctoras justamente para este tipo de contaminantes, ¿correcto? Como el petróleo, como la gasolina. Cuando se contaminan los mares, bueno, se reduce a reducir la contaminación a través de detergentes para que biodegraden con bacterias el petróleo. Bueno, de mi parte, esta ha sido la segunda parte de biología. Espero les haya gustado y nos veremos próximamente. Buenos días.